Es un mecanismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006. Consiste en una evaluación entre pares, donde los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos evalúan al resto de los países en lo que se refiere a su situación de derechos humanos. Es un mecanismo donde se revisa el cumplimiento de las obligaciones o los compromisos de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es una oportunidad para que los Estados muestren buenas prácticas y también es una oportunidad para que la sociedad civil pueda reclamar avances o mejoras. Los principios del EPU son entonces, primero que nada, la universalidad. Como decíamos recién, el hecho de que todos los Estados miembros de la ONU son examinados y todos los derechos humanos son examinados. Es, como lo dice su nombre, periódico, o sea que uno de sus principios es la periodicidad. Ocurre cada 4 años y medio. El Consejo de Derechos Humanos hace 3 sesiones por año y examina 14 países aproximadamente por sesión. Otro principio del EPU es la igualdad de trato. Todos los estados se someten al mismo proceso y son tratados de la misma manera. Es un mecanismo cooperativo, está centrado en el diálogo constructivo, es complementario de otros mecanismos internacionales de derechos humanos, o sea, no los duplica. Otro de sus principios es la objetividad, o sea, el análisis se hace sobre la base de evidencia empírica. ¿Cuáles son los documentos que se tienen en cuenta para examinar a un determinado estado? Uno de ellos es el llamado informe nacional, que es el informe que el Estado examinado tiene que presentar a las Naciones Unidas, una especie de autoevaluación. La tiene que confeccionar el Estado en colaboración con las principales partes interesadas nacionales. O sea, por ejemplo, tiene que consultar a la sociedad civil. Y este informe hay que entregarlo como 2 meses y medio aproximadamente antes del examen. Después hay un conjunto de documentos que elabora las propias Naciones Unidas, que es una recopilación donde se toman en cuenta todos los insumos que hay sobre ese país, provenientes de, por ejemplo, de los órganos de tratados, de los procedimientos especiales, de otros documentos de las Naciones Unidas, y aproximadamente este documento es confeccionado y preparado y entregado aproximadamente 6 meses antes del examen. Las Naciones Unidas reciben informes de partes interesadas, informes sombra, informes paralelos. Acá es donde entra la sociedad civil y estos informes deben presentar 6 meses antes del examen. Son informes de aproximadamente 10 páginas. Lo que hace Naciones Unidas con estos informes que nosotros presentamos es hacer una especie de síntesis de todos los informes que recibe. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue la sociedad civil en el proceso EPU? Primero, conseguir que el Estado examinado reciba buenas recomendaciones. Segundo, conseguir que el Estado examinado acepte esas recomendaciones. Tercero, mantener un diálogo en torno de las recomendaciones de las cuales el Estado examinado tomó nota. Esto de tomar nota quiere decir que en realidad no las considera pertinentes, relevantes, en el fondo no las acepta, pero no puede decir que no las acepta, entonces toma nota. Por último, hacer un seguimiento para asegurar la exitosa implementación de las recomendaciones. ¿Cuáles son los espacios para la sociedad civil dentro del EPU? Bueno, la sociedad civil puede participar a lo largo de todo el ciclo del EPU y hay espacios para la sociedad civil en cada una de las fases de este proceso. Lo primero que hay que hacer es mirar el calendario y averiguar cuándo el país que nos interesa va a ser examinado. Y para esto, por ejemplo, hay recursos muy interesantes en Internet. Hay una organización que se llama UPR Info, donde van a encontrar una página para cada país con todos los datos importantes del proceso EPU de ese país, ¿no? De los procesos anteriores, las fechas importantes para el próximo examen, los momentos en los que hay que hacer las presentaciones y demás. Luego, en el momento en que se desarrolla el examen, los eventos para concientizar, para diseminar el proceso dentro de las Naciones Unidas o fuera también.
y luego de seguimiento, de monitoreo de las recomendaciones. Un ejemplo de ello es la experiencia que tuvimos en el examen periódico universal de China en 2018, un proceso colectivo que convocó a más de 21 organizaciones de 5 países que documentamos las vulneraciones de derechos humanos y al ambiente en 18 proyectos de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. En estos 18 proyectos, una de las particularidades es que tenían la participación de empresas o el financiamiento de bancos chinos. En ese entonces, el examen periódico universal constituyó una posibilidad para poder exigir a China el cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, debido a que este actor tiene una condición, un principio de no interferencia, donde solo dialoga con sus pares y no con comunidades o sociedad civil. Lo que se logró en este proceso es que se reconozcan 12 recomendaciones vinculadas a la implementación de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y de las cuales 6 particularmente hacen referencia al impacto de las operaciones chinas en el extranjero. Lo positivo de todo esto es que China las reconoce y además que sobre todo generó un impacto en la sociedad civil internacional y en la opinión pública, porque en el momento de la incidencia, las problemáticas de las compañeras y los compañeros fue replicada y amplificada por 80 medios internacionales que hicieron realmente reconocimiento de un proceso histórico de incidencia ante un actor económico y político tan fuerte que jamás logra dialogar ni dar interés hacia las comunidades afectadas. Cuando descubro el mecanismo, entiendo o empiezo a involucrarme en todo este universo o este sistema gigante y a veces muy complejo, difícil de entender, porque no necesariamente encuentras un camino definido o simple de acercarte. Me doy cuenta que es un espacio donde todas y todos podemos participar, donde realmente haciendo una lectura sobre la metodología y volviéndolo mucho más cercano hacia nuestras realidades, se vuelve en un espacio potente. Entonces nos hemos dado cuenta que esta plataforma finalmente tiene varios desafíos, porque el lenguaje no necesariamente está aterrizado a los contextos locales. Por lo tanto, sí es necesario contar con personas que tengan experiencia en el sistema, pero eso no quiere decir que tú tienes que tener una experticia, sino que tienes que atreverte a investigar, a leer sobre los procedimientos, y de alguna forma que tienen varias guías ya en este momento que son bastante sencillas de comprender y aterrizarlo a tu realidad local. Es importante que nos congreguemos entre todas y todas, que somos parte de la sociedad civil, y que analicemos la situación de derechos humanos y con eso podamos de alguna manera generar incidencia. El proceso de incidencia de la sociedad civil en el proceso EPU comienza, como decíamos, mucho antes del examen, ¿no? Meses, un año antes del examen, la sociedad civil se va a dedicar a formar coaliciones, a investigar, a recopilar información y a armar un informe para enviar a las Naciones Unidas. Se va a dedicar a contactar a las embajadas de los países que van a participar del examen en nuestro país. Vamos a contactar también a las misiones de estos países en Ginebra, a las misiones ante las Naciones Unidas. Vamos a contactar a organizaciones de la sociedad civil internacionales que tienen sede en Ginebra. Vamos a hacer lobby en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la capital del país, y así. Una de las cosas que se hacen para tratar de llamar la atención sobre el EPU, sobre el hecho de que el país está siendo evaluado, cosa que es muy probable que la ciudadanía de nuestro propio país no sepa, es hacer un trabajo con la prensa, ¿no? Hacer un comunicado de prensa
mandarlo a la prensa de nuestro país, del país evaluado, contando que existe el EPU, que el país está siendo evaluado mediante un mecanismo internacional, y presentando la historia de lo que ocurrió, de lo que se espera que ocurra, de lo que está ocurriendo en el examen. También se hacen rondas de prensa con la prensa internacional y lo que tratamos de hacer en ese caso es tratar de resaltar lo que hay de interesante, de novedoso, de excepcional en el caso que se está examinando, para que generar un interés más allá del pequeño círculo, ¿no?, de organizaciones de derechos humanos, y para explicarle a la gente por qué este tema debería importarles, por qué lo que está ocurriendo en este país es importante que ellos lo sepan y que reaccionen al respecto. Sería importante que las organizaciones que están participando del proceso EPU tengan un buen plan de medios para difundir los temas y para sentar las posiciones de la sociedad civil respecto de esos temas. Entre todas estas cosas que mencionamos, hay una que es muy importante, que es la formación de coaliciones, porque permite a la sociedad civil hablar con una sola voz, tener más peso, mayor legitimidad, porque en algunos contextos de inseguridad permite constituir espacios seguros para tratar temas sensibles de derechos humanos, porque permite el intercambio de experiencias, permite que las organizaciones se complementen y que se protejan contra las brechas de conocimiento, porque cada una sabe cosas y cubre temas que otras no. Permite que la participación en el proceso sea más sostenible. Establishing a coalition can help avoid duplication of efforts, facilitate information sharing, and ensure coordinated and targeted advocacy throughout each stage of the UPR process. Creating a UPR CSO coalition can be crucial to ensuring that civil society can leverage all available resources and expertise at the national and international level. So the first key element of the UPR process, where civil society can come together, is in the development of a civil society submission. So civil society groups can submit individual or joint submissions on the human rights environment in their country. Coalitions can be used to assess the state's level of implementation of recommendations received during the previous UPR cycle, and coordinate, most importantly, who and how human rights issues and recommendations will be raised. Through the UPR process and its submission, a CSO coalition can ensure that all human rights issues are raised during the UPR process and that no key issues are missed. So even if your organization does not have an expertise in a particular human rights issue, you can ensure through a coalition that another group is raising that issue through a submission, so no human rights issues in your country are missed. The second key element is engaging with your national government in advance of the UPR process. So a CSO coalition provides an opportunity to develop a campaign to ensure that the state, your government, holds a timely and inclusive consultation with civil society in advance of the UPR process. And through a coalition, you can encourage your government to meet with you directly. And you can also develop a written submission to your government, encouraging them to raise certain issues in their official report to the UN during the UPR process. The fourth component where coalitions can come together and mobilize around the UPR process is outreach to the international community, including embassies in your country, donor agencies, ministries of foreign affairs of other countries, and UN bodies.
You can do a mapping of diplomatic contacts, including issues they raised during the previous UPR cycle, to help focus civil society engagement with these institutions to ensure that they are raising targeted and relevant recommendations during the UPR process. So together, collectively, you can leverage your contacts to make sure that you are reaching out to international governments to ensure that their recommendations to your government are precise, targeted, and relevant. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil se reúnan en torno de temas y que centren sus informes en la situación de derechos humanos en esos temas en particular. Los informes de la sociedad civil, que la sociedad civil envía por escrito, deben contener una serie de recomendaciones que son las que vamos a tratar de que los países que participan del examen expresen verbalmente en el proceso de examen. Porque el informe final del EPU va a contener solamente aquello que se haya expresado verbalmente durante la sesión, ¿no? Y la sociedad civil no va a poder tomar la palabra en la sesión. Lo que queremos es que, primero, las Naciones Unidas incorporen nuestras contribuciones escritas en su resumen y luego que los representantes de los países hagan oralmente nuestras recomendaciones en el momento del examen. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, primero tenemos que prestar mucha atención a la forma en que armamos nuestro informe. Y para esto tenemos que prestar mucha atención a, primero que nada, las especificaciones formales, que son muy estrictas. Las especificaciones de formato que nos dan las Naciones Unidas, que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de palabras que podemos utilizar, que es una cantidad muy específica. El informe es público, entonces hay muchas precauciones que tener en cuenta si se tratan casos, que las personas involucradas en esos casos hayan dado su autorización para ser mencionadas en el informe, porque va a ser público. Hay un sistema de presentación en línea para los informes, no hay otra forma de hacerlos llegar que presentarlos a través del sistema. Es un sistema al que solo tienen acceso organizaciones que tengan estatus consultivo ante el COSOC, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Por lo tanto, en estas coaliciones tiene que haber una organización por lo menos que tenga ese estatus y que pueda hacer la presentación. Y luego hay una serie de especificaciones de contenido, ¿no? Que es una de las cosas que nos van a interesar acá, que es, bueno, qué información tiene que incluir un informe EPU y cómo presentar esa información para que tenga la fuerza necesaria y para que logre el impacto que queremos que logre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, cómo seleccionamos la información y cómo la presentamos? Primero, información basada en evidencia empírica e información que corresponda a hechos, esto es muy importante, que hayan ocurrido durante los últimos 4 años y medio. Porque si ocurrieron antes, entonces caben dentro del espectro de presentaciones anteriores. La evidencia empírica debe incluir alguna referencia a casos y por supuesto tiene que remitir a las fuentes de donde sale esa información. Las fuentes tienen que ser bien elegidas para no ser consideradas tendenciosas. La redacción debe ser breve, debe ir directo al punto. Es importante que no nos dejemos llevar por nuestras emociones y que utilicemos un lenguaje técnico y que tratemos de presentar una narrativa imparcial. Que los casos de violación de derechos estén enmarcados en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y en la legislación nacional del país. O sea, que se presenten como casos de violación de leyes y de acuerdos y de tratados que se aplican en el país examinado. ¿Qué son recomendaciones inteligentes? Son recomendaciones que son monitoreables y evaluables, ¿no? La S de SMART viene del inglés de específica, es decir, que hagan mención a un derecho, a una violación concreta de derechos humanos y por lo tanto a una acción claramente definida para remediar esa violación de derechos humanos. El segundo elemento, la M, es de medible, ¿no? La implementación de estas recomendaciones tiene que ser monitoreable y evaluable. La A
es por alcanzable. Las recomendaciones tienen que ser factibles, tienen que tomar en cuenta la capacidad del Estado que está siendo examinado para implementarlas materialmente, más allá de las intenciones. La R es relevante, ¿no? Quiere decir que las recomendaciones, bueno, no las podemos sacar de la galera al final del análisis, sino que tienen que derivarse del análisis que se hizo previamente de la situación de derechos humanos en el país, y tienen que ser relevantes en el sentido de que la implementación de estas recomendaciones contribuiría a mejorar esa situación de derechos humanos que analizamos. Y finalmente, la T es de tiempo. Quiere decir que las recomendaciones tienen que ser acotadas en el tiempo. Se incluye un marco temporal para su implementación, y que sea posible implementarlas en el curso del periodo de 4 años y medio antes de el próximo examen. Es importante entonces que las recomendaciones digan cuándo tiene que ocurrir lo que estamos pidiendo que ocurra, ¿no? This is an important mechanism for civil society to engage in. And the thing is that civil society is able to write shadow reports. And this is something that Civicus leads with our members and partners, where we're able to submit to the UN an official document that explains what is happening on a certain human rights issue from civil society's perspective. And then the UN Office of the High Commissioner for Human Rights takes the report from civil society, the state report, and any other member states' report, and compiles it into one big report on that country. And then during the process itself, states are able to make recommendations to other states. So they are able to say to the state under review, we have seen that you have been failing in regards to the right to peaceful protest. Whenever protests have erupted in your country, they have been met with violence. And then they make a recommendation, like an implementation of a national law to address it, or recommend that the country aligns their national practices to international standards on peaceful assembly. And this is where civil society is able to provide information to UN member states, so that when they go to the UPR process, they're able to make these recommendations. So for example, if Mexico is under review, you could reach out to various countries in the region and ask them to make specific recommendations to Mexico. You would say, please, we have seen as civil society that Mexico needs to reform its law on, etc. So that's a really helpful mechanism for civil society to engage, because it has a strong impact. It really gets to the state under review. Creo que para nosotros un paso muy importante es definir muy bien la área temática en que quieres trabajar para el repo. Entonces, con eso nosotros intentamos identificar organizaciones que pueden coordinar la investigación y también contribuir para la incidencia después de nuestros informes. Entonces nosotros, por ejemplo, buscamos organizaciones que tienen capacidades complementarias a la nuestra. Por ejemplo, nosotros hacemos informes sombra sobre la situación del espacio cívico en cada país. Y hay veces que tenemos mucha información sobre algunos aspectos, por ejemplo, la libertad de reunión pacífica, pero no tantos datos en otros, como la libertad de expresión. Así que nosotros buscaríamos en esa situación socios para la investigación con esa especialidad. Y también como organización internacional, nosotros buscamos alianzas con organizaciones nacionales que tengan más capacidad después de hacer seguimiento del proceso a nivel nacional. En relación a las recomendaciones, creo que es muy importante que las recomendaciones de REPO estén relacionadas con la información que ha sido incluida en el informe. Tienen que ser recomendaciones concretas. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros en el informe identificamos que un país tiene una ley muy represiva de comunicaciones.
que se ha utilizado para criminalizar las críticas al gobierno, por ejemplo. En ese caso, una recomendación muy concreta sería reformar o derogar la ley de comunicación, y también podríamos agregar que es necesario eliminar todas las restricciones indebidas a la libertad de expresión de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En mi experiencia escribiendo EPUS, es un proceso que toma por lo menos 2 o 3 meses para escribir, pues tienes que respaldar a todas tus informaciones con muchos datos, con estadísticas si es posible, con ejemplos. Entonces todo lo que pones en un informe tiene que estar muy bien investigado. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en Venezuela, en el caso del informe de Venezuela, con organizaciones nacionales y regionales. Nosotros lo hicimos como una reunión para empezar y definir los temas que íbamos a cubrir. Después, de nuestro lado de cívicos, nosotros empezamos a buscar las informaciones básicas, lo que ya teníamos de datos, y hacer como una primera versión de 2 páginas no más, con las temáticas principales, las informaciones principales que queríamos abordar, y la compartimos con nuestros socios de investigación. Desde ahí tuvimos sus ideas y sugerencias, y por ahí empezamos la primera versión del informe. Eso tomó como 3 semanas o un mes más o menos. Y desde la primera versión sí podemos trabajar junto con los socios de investigación para ver qué datos nos faltan, que necesitamos buscar con quizás otras organizaciones, o si hay, por ejemplo, una sección donde simplemente no encontramos datos, podemos hacer reuniones con otras organizaciones o hasta talleres para discutirlo con más personas. Y desde ahí hacemos una segunda versión que es traducida y pasamos para una edición para que el texto se lea muy bien. ¿Qué es lo que pasa el día del examen? El proceso entero de revisión de un país dura unas 3 horas y media. Una sesión donde los primeros 70 minutos son para el Estado examinado, para que presente su perspectiva, y luego hay 140 minutos para los estados que hacen las recomendaciones para que hagan sus recomendaciones. Hay que imaginar que el tiempo que tiene cada estado para hablar, para hacer sus recomendaciones, depende de la cantidad de estados que quieran hablar. Entonces, y la cantidad de casos de estados que quieran hablar va a depender de la importancia que tenga para la mayoría de los países lo que está ocurriendo en este país en particular. Por ejemplo, cuando fue el EPU de China en el segundo ciclo, cada estado que habló tuvo 50 segundos para hacer sus recomendaciones. Por eso es tan importante la estrategia de incidencia en la cual la sociedad civil identifica cuáles son los países que van a ser, que tienen una trayectoria, ¿no?, de recomendaciones en torno de determinados temas, y que son las que más probablemente van a ser nuestras recomendaciones textualmente en el examen. Y luego hay muchas otras cosas que ocurren en el periodo posterior al examen. El periodo posterior al examen es un periodo muy largo porque básicamente nos lleva hacia el inicio del proceso siguiente, ¿no? Son años de este periodo posterior al examen. Your country has approximately 5 months to determine which recommendations they will accept or decline. And through a coalition, you can develop a strategy to lobby your government and other relevant institutions to accept as many recommendations as possible before the final UPR adoption, as I said, 5 months later, following the review.
The second thing to consider is dissemination and raising awareness of the outcome of the UPR process. So civil society can come together to devise a strategy to translate, disseminate, and organize orientation campaigns about the UPR recommendations that your country has accepted. The third opportunity is developing something we call a civil society outcome charter. And so the UPR provides an occasion for civil society to develop a cohesive and coordinated approach to monitor and engage in policy discussions on a range of rights issues. So by developing a UPR outcome charter, which essentially articulates the responsibilities, timeframes, and indicators for successful implementation of the UPR process and recommendations, civil society groups can embed the UPR process into ongoing policy and advocacy approaches. So essentially, through an outcome charter, you can try to hold the government account through very targeted, specific actions to the UPR recommendations that they have accepted and noted. The fourth opportunity is following up directly with your national government. So civil society can pursue concerted engagement with various relevant government bodies to ensure effective implementation and integration of recommendations. In particular, CSOs can urge their national human rights institutions, if you have them, to incorporate monitoring of the UPR recommendations. Second to last is engaging with the international community. So through a coalition, you can develop an opportunity to develop a plan of action to engage with members of the international community to support implementation of UPR recommendations. Among other activities, CSOs can engage with embassies to encourage them to raise the UPR recommendations in bilateral discussions, as well as local offices of the Office of the High Commissioner for Human Rights and other UN bodies. Y finalmente está el tema del monitoreo de la implementación, ¿no? El Estado examinado es alentado a hacer un informe de término medio y la sociedad civil también es alentada a presentar informes sombra de término medio. Es un llamado de atención que puede servir para acelerar un proceso que estaba estancado. Como el proceso EPU es complementario de otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, hay que aprovechar esa complementariedad y llevar los mismos problemas, los mismos temas a otros órganos de derechos humanos, a los órganos de tratados de las Naciones Unidas, también a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y también incluso a los mecanismos regionales. Es importante continuar interactuando con las misiones permanentes de los países en Ginebra, específicamente dándoles actualizaciones sobre el estado de sus recomendaciones. Las organizaciones que están trabajando juntas en una determinada área de derechos humanos y que van a monitorear la implementación de las recomendaciones que en esa área recibió el Estado, primero deben conformar un pequeño grupo de monitoreo, designar al responsable o la responsable que va a reportar sobre cada recomendación. Deben, primero que nada, obviamente leer los informes de los ciclos anteriores, entender cuáles son las dinámicas, las tendencias que muy posiblemente vayan a encontrar cuando hagan este trabajo. Deben mirar el último informe del EPU, identificar las recomendaciones que se hicieron en esa área de derechos humanos, priorizar las recomendaciones que les interesa monitorear, agrupar las que están duplicadas, desagregar las que están compuestas, identificar cuáles son las acciones esperadas
por parte del gobierno que implicarían que esa recomendación está siendo implementada. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Quién va a examinar lo que está ocurriendo con determinados indicadores y cómo va a ingresar la evidencia empírica que finalmente al terminar este periodo podamos sistematizar y concluir si la recomendación ha sido implementada completamente, si ha sido implementada parcialmente o si no ha sido implementada? Esto va a ser el punto de partida de nuestro próximo examen EPU. Es recomendable que esta coalición de seguimiento esté operativa durante todo el periodo y que no se limite a hacer un informe de síntesis al final del proceso, sino que haga también un informe intermedio que permita hacer incidencia. Para Red Local, la experiencia de trabajo de revisiones de los exámenes periódicos universales representa una base importante de la incidencia a nivel internacional que venimos desarrollando a lo largo del trabajo que viene experimentando la Red Local, sobre todo en Nicaragua. Nosotros hemos participado en 3 procesos de revisión de los 3 ciclos de examen periódico universal, enviando informes de revisión sobre todo alrededor de algunos temas que nos concentramos. En estos temas que nos concentramos como organización de derechos humanos están vinculados a la libertad de asociación, el tema del acceso a la justicia, el tema de la Defensoría de Derechos Humanos y el tema de la libertad de expresión. Una de las cosas importantes es conocer el mecanismo de revisión, conocer cómo funciona, cuáles son sus momentos y etapas. A partir de ahí también resulta importante identificar y clasificar, sobre todo tener una base de datos de las recomendaciones en el proceso de evaluación que emitieron los países que están evaluando al país que está en revisión de su examen. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, en el tercer ciclo de revisión obtuvo 259 recomendaciones. En este caso, todas las recomendaciones son válidas, a pesar de que no las acepte todas un país o un estado. Es decir, todas son válidas y todas se pueden evaluar. Para el trabajo de monitoreo de esas recomendaciones, es importante que las organizaciones concentren sus esfuerzos a algunos de los temas y no a todos, porque no vas a poder abordar 259 recomendaciones como el caso de Nicaragua. En el tercer ciclo nosotros nos concentramos en libertad de asociación. Entonces, todas las recomendaciones, que eran 25 ya clasificadas, identificamos cuáles de esas recomendaciones tenían que ver con libertad de asociación, y a partir de esa clasificación nos pusimos de acuerdo con otras organizaciones del país para decir qué recomendaciones íbamos a elaborar nosotros, porque una cosa que descubrimos con el apoyo de Cívico en la tercer ciclo de revisión es que existían vacíos, es decir, recomendaciones que no habían sido valoradas ni evaluadas por parte de la sociedad civil. En nuestro caso, como les decía, nos concentramos en el tema de libertad de asociación y hicimos una matriz para establecer algunos indicadores que nos garantizaban evaluar de manera neutral, de manera eficaz, la recomendación que habían hecho alrededor de libertad de asociación. Nos tocó ir monitoreando el comportamiento del Estado nicaragüense y a partir de ahí entonces tuvimos la evaluación alrededor del cumplimiento o no de esas recomendaciones. Es importante establecer cuáles van a ser los criterios de evaluación de esas recomendaciones que ha seleccionado y luego la elaboración del informe. Luego de ese proceso, que es el proceso más técnico, pues vienen otros procesos que son de cara a la incidencia, y es presentar esos informes. Nosotros acabamos de presentar un informe de evaluación de medio término en el caso de este proceso del cuarto ciclo de revisión que lleva el EPU, sobre todo para Nicaragua, y lo presentamos a nivel público
Lo hemos compartido con diferentes organizaciones con la idea de que sea un informe que contribuya al proceso de revisión de esos exámenes. La idea es que muchos de los países retoman tu recomendación, la ponen como suya y eso forma parte del proceso de incidencia que de sociedad civil nosotros podemos hacer para el cumplimiento de las materias de derechos humanos y para la revisión de los estados que nos interesa. El EPU no es otra cosa que un proceso liderado por estados a través de sus representantes diplomáticos, acreditados ante el Consejo de Derechos Humanos que se encuentra en Ginebra, Suiza. Es importante que en este examen los estados evaluadores además cuenten con insumos suficientes para no dejar todo en el ámbito político, sino profundizar en el objetivo principal del examen periódico universal, que es el de promover de manera definitiva la universalidad, la independencia, la indivisibilidad y la interrelación, pero sobre todo la garantía plena de los derechos humanos fundamentales en el Estado que está siendo evaluado. La fortaleza de un mecanismo cooperativo como este es el diálogo. La gran mayoría de países del mundo, como un acto político que se ve bien en la mirada internacional, firman y ratifican cuanto instrumento internacional se les atraviesa en el camino. Una fortaleza para las organizaciones de la sociedad civil que tenemos que velar por su implementación plena, por su cumplimiento, por la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos para todos. La incidencia, la presencia, la participación de la sociedad civil en un proceso tan importante como este es vital. De nosotros depende no solo conocer las fortalezas y debilidades del examen periódico universal, sino involucrarnos de manera directa y una vez que tengamos experiencia, invitar a otras organizaciones a sumarse. Este es un proceso colaborativo, donde solo con la más amplia intervención de actores de sociedad civil se podrá lograr un buen resultado. No olvidemos además que trabajar por uno o varios derechos de los que promovemos y defendemos es fundamental para lograr el avance y el progreso de todos ellos.